Y hola, ¿cómo están? Bonita noche. Apenas me desocupé. Voy a hacer el tema, no sé ni cómo le voy a poner, pero yo tengo un tiempo que estaba yo con la idea, traía la idea de hacer un video hablando sobre duelos. No sabía cómo transitarlo porque yo hablo muy espiritual, hablo de una manera un poco, pues intuitiva, utilizo mi ideología, mis vivencias. Mm, Obviamente hay muchísima información sobre los duelos y todas estas cosas, hablando de pérdidas, y todos podemos tener como esa información muy estructurada y lógica y muy al estilo de los psicólogos y todo ese rollo, ¿no? Entonces yo sentía que mi alma tenía que hablar y decir como algo diferente o no tan diferente a lo que ya hay, porque sí sé que hay muchas abuelas que todavía se dedican a la sanación del alma, a la sanación del alma cuando una persona está pasando por un proceso de duelo, cuando una persona está pasando por un proceso de dolor, de que se le rompió el corazón, de que hay un proceso de dolor, de duelo, digámosle así. Entonces, en ese tiempo sentí que no estaba lista, ahora dije, bueno, ya estoy lista para hablar de ese tema, pero lo voy a hablar muy álmico, un poco, va a ser álmico, porque pues ya lo hemos visto, les digo, en muchas tradiciones ancestrales, la tristeza profunda o las pérdidas o los duelos, sabemos las personas que trabajamos con lo espiritual que no nada más afectan a nuestro psique, no nada más afectan a nuestra mente, afectan también a nuestro cuerpo espiritual y muchas personas se dedican a la sanación de lo que es el cuerpo físico, lo ven un poquito más, siento que lo ven como una parte muy de la mental, las emociones, pero como muy separado del alma. Siento que no se toma tan en cuenta qué pasa con el alma. Entonces, para mí que trabajo con toda esta parte espiritual, que hago las terapias de regresiones hipnóticas y que nos metemos a ver eh, más allá, pues en mi caso yo puedo ver el alma de las personas. Eh, sí he notado como si hubiera una separación del alma con el cuerpo y es como, eh, lo veo como si se separara, como para no sentir, como para que no se dañe, pero en el momento de la separación del alma y del cuerpo, que no se separa mucho, pero sí hay como una separación, queda como una brecha, como una muralla, como algo que no permite reconectar contigo mismo y luego por eso los duelos suelen tardar como más tiempo, es lo que me he dado cuenta, más tiempo de lo normal porque no se llevó el proceso de sanación de esa alma, obviamente no estamos acostumbrados. Ciertas culturas sí todavía lo manejan, todavía hay tradiciones ancestrales donde se maneja todo eso. Una de las que me encanta a mí es la de los andinos, los peruanos y todo eso. Me encanta conectar con esa energía porque siento que mi alma recuerda. Yo siento que ya lo he hecho en otras vidas, en esta no lo he hecho. A lo mejor en un futuro eh, sí llegue a transitar ese camino, sí lo creo, por el tipo de trabajo espiritual que hago y el tipo de trabajo que hago, sí, el tipo de trabajo que hago espiritual. Entonces, pues sí, cada cultura tiene su visión, pero hay ciertas culturas tradicionales donde sí se dan cuenta que el dolor no encuentra un camino para expresarse porque una parte de nuestra energía se debilita o se retrae y es esa parte de que el alma se separa un poquito del cuerpo. Entonces los pueblos indígenas hablaban de la pérdida del alma, que es entre comillas, o del alma entristecida. Entonces nosotros vemos como muy separada la energía les digo, del alma con la tristeza, cuando deberíamos de notar que nuestra alma enfermó, nuestra alma al momento de la tristeza, de la pérdida, del duelo, de esa sensación de pérdida. eh, lo voy a hablar ya más desde mi punto de vista personal, o sea, como yo lo he sentido. Cuando yo he sentido esa pérdida, cuando yo he sentido ese duelo, ese dolor en mi alma, cuando he sentido que me rompieron el corazón, yo he podido sentir en mi mismo cuerpo
como si mi alma se fracturara. Y siento como si fuera yo dos personas, no sé cómo explicarlo, pero es el alma que está sufriendo y mi cuerpo físico. Entonces es una sensación, eh, es muy doloroso de hecho, pero me he llegado a notar, a sentir como si estuviera enfermando, como que enfermo. Y me doy cuenta que sí enfermo porque mi alma está como en pena, la siento un poco separada de mí, pero y el momento que se separa un poco de mí, siento como la pérdida de apetito, no me da hambre, siento como la pérdida de energía, esa tristeza profunda, esa sensación de perder la fe, la esperanza, o sea, hay como muchas situaciones que sí vieras a esa alma que está como contracturada, como separada de tu cuerpo físico, no sé cómo explicárselos, espero que se lo estén imaginando. Pero sí hay una pérdida, entonces sí se le llama que el alma entristeció, sí se le llama una pérdida del alma y no significa que el alma desaparezca, porque pues es nuestra esencia, está pegada a nuestro cuerpo, o sea, pero sí queda atrapada, suspendida en una capa como de dolor, en el recuerdo de lo perdido o aquello que no podemos despedir. Ahora imagínense qué pasa con las personas que no han podido llevar un duelo, que no han podido llevar una sanación de su alma y que nomás lo sanaron acá mentalmente, que nada más fueron a lo mejor terapia, obviamente terapia psicológica ayuda muchísimo porque nos sana esta parte mental, pero ¿y qué pasa con el alma si no se sanó por mucho tiempo? Y todo este tiempo estuvo como contracturada o separada de tu cuerpo energético, de tu cuerpo químico más bien sería. Entonces sí es como esas personas pues ya empiezan a enfermar de otras cosas o ya tienen mucho tiempo cargando situaciones y se quedan como atorados. Entonces sí me he puesto como a pensar, hasta ahorita no me ha llegado alguna persona que traiga el alma contracturada de mucho tiempo, de alguna pérdida. Sí lo he visto en otros temas, pero no tal cual. Les digo, lo he visto más en mí misma. Eh, Ayer sentí como que mi alma se fracturó un poquito y estaba yo recostada en mi cama así como encobijada con mi cobijita, maternándome porque yo manejo esas técnicas y estaba yo acostada y recostada, pero sí sentía como mi alma contracturada, separada de mi cuerpo y como si algo se hubiera quebrado. Entonces ahí fue cuando ya lo noté y dije, ah, ya me di cuenta. Entonces empecé como a recordar toda la información que traía sobre por qué las ancestras curaban a las personas cuando tenían una pérdida. Ahorita les voy a hablar de eso. Entonces, pues los síntomas también que se pueden presentar es un cansancio profundo, es la sensación de vacío, la falta de propósito, la desconexión de la alegría y el sentido de pertenencia, o sea, te sientes como en un limbo. Y les digo, está bien, no pasa nada si acabas de tener una pérdida, es un proceso que tenemos que pasar, pero al final lo malo es cuando ya ha pasado mucho tiempo y no se sanó esa parte de tu alma. Entonces ahí sí es cuando ya lo veo grave, ¿no? De que no grave, que no sea irremediable, pero sí dices, ya hay que voltear a ver esta situación que está pendiente de mucho tiempo. Entonces las abuelas y los ancianos enseñaban que el duelo debía caminarse, no evitarse. Por eso es bonito transitar todas las etapas del duelo, que ya casi todos no las sabemos, ¿no? Que el enojo, que la tristeza, que la no aceptación, que luego ya te sientes bien y luego recaes y lloras y sufres y te sientes mal. Todo ese camino. Yo de hecho no tiene mucho que salir una noche oscura del alma y la transité tal cual y solo disfrutaba el proceso. Siempre hay que tener en cuenta que va a haber un inicio, pero también va a haber un final. Sí va a haber un final, solamente hay que transitarlo paso con paso, siendo muy valientes y abrazando todas nuestras emociones. Entonces, pues los ancianos hablaban de esto, los abuelos hablaban de se tiene que caminar, se tiene que transitar, no se tiene que evitar, no se tiene que huir de esa sensación, no se tiene que huir del llanto, no se tiene que huir del odio, no
puedes huir de lo que sientes. Abrázalo con amor, llora lo que tengas que llorar, enferma lo que tengas que enfermar, porque si te enfermas y todo va a estar bien. Tú solo tienes que eh, entregarte a la vivencia. eh, pues los ancianos normalmente recurrían o recurren, porque todavía hay, al fuego, a rituales con fuego, el agua, las plantas medicinales que son hermosas, a los cantos, a la oración, al contacto con la naturaleza. Es una manera preciosísima de sanar. Creían que la tierra ayudaba a sostener el dolor hasta que el corazón pudiera volver a abrirse. En esta parte sí puedo decir que yo he visto como Madre Tierra, yo me conecto siempre con Madre Tierra y he podido ver cómo mi corazón se conecta a su corazón y a través de ella sanamos. Ella nos libera y nos sana de muchas cosas que traemos pendientes. Anclarnos a Madre Tierra es precioso, entregarles nuestro dolor. Madre Tierra también, si recordamos, ha sido transgredida, ella también ha sido violentada, ella también ha pasado por duelos, pérdidas. O sea, Madre Tierra eh, sabe lo que es sentir nuestro dolor. Entonces la mejor manera de transmutar es con Madre Tierra. A mí se me hace precioso tener esa conexión con ella. Eh, puedes entregarle tus lágrimas, puedes anclarte a ella y darle como en expresión tu dolor, como madre, mírame y aquí estoy y te entrego mi dolor. Es una cosa preciosa que se puede hacer. Desde la mirada ancestral, el alma enferma cuando deja de sentirse conectada con la vida. Les digo que si hay un momento en que el alma se separa un poquito del cuerpo, y es esa parte para no sentirse conectada con la vida, pero también hay como una desconexión, o sea, te desconectas del alma, a veces también de la mente y entras como en un estado de sentirte como en un limbo, en un vacío, y esa sensación es muy, es fuerte, pero también tiene y posee una gran capacidad de sanar. O sea, sí se puede, nada más. Todo se puede sanar, solamente hay que darnos ese tiempo y dedicarnos ese amor. Siento que necesitamos de dejar de verlo tan como, pues es que es una pérdida, es un duelo, pues va a pasar, todo está bien. No, también hay que darle como cierta importancia, como cuando enfermas de una gripa o como cuando te enfermas de algo más, que te tomas ese tiempo para sanar, para curar el alma, bueno, para curarte, para darte ese amor, pues ya sabes, los doctores siempre te dicen descanso, haz esto, haz el otro, y uno se procura. Entonces, en esta parte, creo que también deberíamos de aprender a, a llegar a ese proceso de darnos tiempo para sanar. La medicina no era para olvidar la pérdida, sino para aprender a llevarla con amor. El duelo era visto como un puente, un camino sagrado que transformaba el sufrimiento a la sabiduría. También tenemos que aprender a ver las pérdidas, al dolor, al sufrimiento, como un gran aprendizaje de transformación para nuestra alma. Algo, cada que, cada que caemos en una pérdida o que caímos en algo que nos dolió, dense cuenta que uno se transforma como en el ave fénix, te vuelves más fuerte, te vuelves más sabio, te vuelves más, resurges de las cenizas, ¿no? Yo siempre utilizo mucho ese término del ave fénix, creo que lo tenemos muy implementado en el área de mi familia. Entonces, renaces de tus propias cenizas y te conviertes en un ave hermoso y te vas dando cuenta que todas las situaciones dolorosas tenemos un aprendizaje, hay algo que hay que aprender más que después de pasar esa transición de que el ego llora, porque es el ego el que sufre. Ya después de transitar esa parte, llegamos a la parte del razonamiento y como que toda la información te empieza a caer, te empiezan a caer como los 20 y empiezas a analizar y te empiezas a dar cuenta de patrones o de cosas que no veías, y sí hay un aprendizaje y se vuelve sabiduría, sabiduría que después utilizamos para ayudar a otros. Eh, no todas las situaciones ni todas las personas pueden llegar a este proceso de entendimiento, yo lo sé,
pero mucha gente sí. En mi caso siempre llego a la parte donde he aprendido a transitar y a aprender y a tener una sabiduría y pues que a mí me encanta aprender, pero sí, mi mente siempre vuela. Las abuelas siempre dicen que cuando el corazón se rompe, no intentan repararlo de inmediato. Hay que llevar ese corazón al sol, al viento, a los árboles, a la tierra, porque ellos conocen el lenguaje de las heridas antiguas y te recordarán poco a poco cómo volver a florecer. Entonces, debemos de llevar como una transición y un camino hacia, hacia sanar a través de nuestras raíces, de donde pertenecemos, que es la tierra, a sanar a través de los rayos del sol, a través de, del viento, cuando el viento sopla y lo sientes que dejas que te acaricie toda tu piel, a sentir el agua es súper sanadora, date baños donde te estés, puedes visualizar o pedirle al agua, conectarte con el agua y sentir cómo ella te limpia y se lleva todo lo malo y cómo te acaricia y cómo te envuelve de esa pureza. El agua es preciosa para trabajarla, súper hermosa. Las abuelas también decían que cuando el corazón se rompía no había que encerrarse entre cuatro paredes, porque el alma herida necesita volver a conversar con la tierra. Entonces, si tu corazón está roto, es muy recomendable empezar a salir a, a buscar la naturaleza, a conectar con Madre Tierra, a buscar lugares donde te dé el aire, donde no se encierre tu dolor. Si por alguna razón no tienes el tiempo para salir por trabajo, por cosas de tu lugar, de tus paredes, pues entonces yo sí te recomendaría mucho como abrir tus ventanas, prender algún incienso o utilizar hierbas. A mí me encanta utilizar salvia entre otras. Para armonizar podría ser palo santo y armonizar ese ambiente, pero sobre todo siento que tendría que abrir las ventanas y que corra el aire y que entre el sol para que corra la energía y se mueva y no se estanque. Y bueno, también decían que los árboles escuchaban los dolores que los humanos ya no pueden nombrar. Por eso recomendaban abrazar un tronco viejo y fuerte, apoyando el pecho sobre su corteza para que la tristeza descendiera a las raíces y a la sabiduría del bosque ascendiera al corazón. Eso a mí me encanta hacerlo, yo no con los árboles tal cual, siento que me miraría muy rara abrazando un árbol. O sea, la gente siento que se me quedaría viendo más raro de lo que ya soy, de lo normal. Entonces yo lo hago con Madre Tierra, me recuesto en el piso y visualizo cómo mi corazón se conecta a través de unas raíces que descienden hasta llegar al corazón de Madre Tierra, donde ahí hago que la tristeza descienda o que el sentimiento, que purgue mis emociones, pero a través de ahí también sube una energía de amor incondicional, de amor o de serenidad o de limpieza profunda de mi alma. Entonces eso hace que haya como una liberación energética para que se limpie mi energía. También se hablaba de que las ancestras, y en mi caso también lo hago, preparaban infusiones de flores y hierbas, no solo para el cuerpo, sino para el espíritu. La manzanilla para calmar las tormentas interiores, las rosas son para recordar la dulzura del amor, el romero para devolver la fuerza cuando la esperanza parecía haberse marchado, y mientras bebían el té susurraban al agua aquello que necesitaban soltar, confiando que la naturaleza transformaría el dolor en aprendizaje. Yo practico muchísimo eso. Eh, lo hago tanto tomado como en baños. Preparo baños especiales cuando siento que mi alma está triste, cuando siento que mi corazón está roto. Eh, hago infusiones y con flores y con amor y con dulzura y con plantitas, hierbas, preparo y doy esa intención para que endulcen mi alma, para que endulcen mi espíritu, para que sanen mis heridas
las intenciono y me baño en ellas, y también en tecitos para que por dentro sienta ese amor o esa dulzura. Depende de lo que quiera trabajar, pero aquí estamos hablando mucho de endulzamiento prácticamente, porque hay que darle amor a tu alma, hay que darle amor a ese espíritu, hay que abrazar ese cuerpo energético que está triste, que está roto, que se siente eh, desolado tal vez. Entonces es una de las técnicas que me encanta utilizar. Las abuelas también caminaban descalzas sobre la tierra al amanecer. Decían que la madre tierra conoce cómo sostener el peso de las penas y que cada paso entregado al suelo era una pequeña carga menos para el alma completamente. Yo siempre ando descalza, así que eso no me cuesta trabajo, y salgo al jardín y ando descalza y siento cómo me enraizo y cómo libero a través de mis pasos. Sí se siente la energía de la tierra, se siente la energía de Madre Tierra profundamente. Entonces, eh, cuando el dolor era muy profundo, se sentaban bajo la luna, no para pedir que el amor regresara, sino para recordar que así como la luna mengua y vuelve a crecer, también el corazón tiene sus ciclos. Ninguna herida permanece abierta para siempre cuando se la acompaña con paciencia, amor y presencia. Esa es otra de mis técnicas favoritas. A veces no tienes que estar afuera viendo la luna tal cual, sino me gusta estar en mi habitación, cerrar mis ojos y entrar en comunión con mi madre luna, y entregarle mis penas como una ofrenda, como mira lo que tengo aquí, estoy, te lo vengo a ofrendar. Porque sí, Madre Luna nos recuerda como esa parte de todas nuestras eh, emociones no son lineales. Tenemos subidas, tenemos bajadas, somos de repente eclipses, de repente menguamos, de repente estamos alineados, de repente brillamos muchísimo, de repente nos apagamos, o sea, tenemos muchos ciclos. Entonces hay que conectarnos a través de la luna para entregarle esas emociones y también que las transmute y que las disuelva. También es otra técnica muy bonita, porque para las antiguas guardianas de la sabiduría, un corazón roto no se curaba buscando a quien se fue, sino regresando a los brazos de la naturaleza, donde el alma recuerda que sigue siendo completa, amada y profundamente viva. Sí, los duelos, los corazones rotos, las transiciones de la vida, hay que regresar hacia la naturaleza, regresar hacia nuestro cuerpo, regresar hacia nuestra esencia, nuestra alma, conectar con nosotros mismos, recordar que ya somos seres completos y que estamos llenos de amor y que no nos hace falta nada más que integrarnos a nosotros mismos, aprender a devolver a esa alma a nuestro cuerpo, integrarla con amor y abrazarla y decir aquí estamos bien, estamos energéticamente contenidos. Entonces la tierra no borra las heridas del corazón, les enseña a florecer de una nueva manera. Es precioso el poder darte ese tiempo transitorio para que tu alma sane, para que tu alma sane las tristezas, para que tu alma sane el dolor, las pérdidas, los duelos, todas esas emociones que a veces cuando hiciste un coraje muy grande también, o cuando te asustaste. Es importante recordar que pasa algo con el alma si se contractura, se divide, se sale un poquito de nuestro cuerpo. Entonces hay que aprender, es que es aprender, no, siento que hay que recordar, más bien dicho, hay que recordar cómo los ancestros lo hacían de una manera tan sabia y tan amorosa, que funcionaba de un modo precioso. Actualmente los andinos, me he dado cuenta, no sé si alguna otra cultura, yo sigo muchísima esa de los andinos, hacen algunos rituales a veces y son preciosos porque los hacen con el fuego, con el agua, utilizan hierbas, encobijan como a las personas y por lo regular veo que son muchas mujeres abrazando en un ritual a otra mujer donde la empiezan como a llenar de infusiones, la masajean, todas cantan,
todas lloran, todas les dan amor a la persona, la envuelven como si fuera un bebé para que vuelva como al útero de la madre, algo así tengo entendido. Entonces, le hacen una sanación, hace cuenta que le soban la cabeza, le cantan a la cabeza. Es un ritual preciosísimo que yo lo vi y dije, wow, qué bonito que se nos tratara así cada que tengamos una pérdida. Y es que las pérdidas pueden ser de cualquier tipo. Eh, um, en este caso siento que han sido más por el tema de una pérdida de un aborto o algo así, o a veces la pérdida de tu, ¿cómo se le dice? Cuando, ay, se me fue el nombre, pero haz de cuenta que cuando tú eres mamá, pierdes a tu princesa, digámosle, a tu mujer individual, ¿no? Porque ya eres la mamá. Entonces también pasas como una transición de duelo y estas mujeres ayudan en esa transición de duelo a esa persona que realmente no está perdiendo nada, nada más es una parte de su esencia que se está yendo y la integran en base a este ritual y se me hacía precioso. Dije, wow, qué bonito vivir una experiencia así, porque prácticamente ellas dicen que es cerrar, y sí, yo también lo veo así energéticamente, de devolver del alma al cuerpo, lo devuelves y luego lo cierras energéticamente en su huevito, entonces lo integras hacia ti y ya no estás desfasado, porque sin el desfase, sí hay como se quedan como los sentimientos atorados y luego ya no te sientes en paz o ya no te sientes completo, ya no te sientes alineado. Es súper interesante este tema, la verdad, verlo desde este punto de vista. Me aventé 25 minutos increíblemente en este tema, wow. Según yo iba a ser un tema corto, pero pues nada, quiero enseñar cómo aprender a sanar nuestro corazón roto, nuestra alma, eh, cómo darte amor, cómo darte cuidados, cómo aprender a entender que el alma también tiene una fractura emocional, que también sufre cuando algo está pasando. En mi caso, soy sanadora, ayudo a otras personas a sanar y ayer pensaba ¿y quién me ayuda a mí, no? Yo hago unas terapias muy hermosas de bloqueos, quitar bloqueos en las personas y son muy amorosos y, me empapo de toda esa energía cuando las personas sanan y vuelven a su esencia, pero luego yo cuando me siento así contracturada, he tenido que aprender a hacerlo sola de algún modo, no tal cual como ayudarme así de que, como lo que hago con una terapia de bloqueos, no puedo. Esa es una de las cosas que pues he notado, ¿no? Que aunque seas un sanador o una persona que ayude a otras, a veces no te puedes ayudar a ti mismo, siempre tenemos que buscar ayuda en otros lados. Y una de las maneras en las que me apoyo y me ayudo a mí misma es utilizando las hierbas, utilizando Madre Tierra, utilizando la energía de mis guías, de mis ancestros, de los ángeles, de los arcángeles. Pueden utilizar mucho la energía del arcángel Rafael. Él sana nuestro cuerpo energético, cura nuestros corazones, el arcángel Chamuel también. Entonces, hay muchas maneras de poderse sanar, siempre hay que buscar una técnica. A mí me encantan estas, son las que utilizo. Las hierbas sobre todo, por más mal que me sienta energéticamente, cuando yo convivo y escucho y dejo escuchar a mi alma hablar a esas hierbitas, porque hablan y sé cómo utilizarlas, es la manera más hermosa para sanar mi alma, porque no sé qué le hacen, pero es en el momento en el que yo estoy recurriendo a ellas, hay una sanación inmediata de mi campo áurico y de mi energía. Y me hace sentir en paz y me hace sentir tranquila y me hace sentir en balance y me hace sentir en mi centro. Es hermoso. Espero que puedan recurrir a todas estas técnicas ancestrales que son preciosas. Pasen una bonita noche.